Hola a todos, les habla Ricardo Serrano en una nueva nota, una nueva transmisión para este canal, su canal de YouTube, Un Venezolano Informa. En Venezuela se llevaron a cabo estas primarias, elecciones primarias internas de la Mesa de la Unidad Democrática para decidir a los candidatos que va a postular la coalición de partidos en su tarjeta unitaria Rumbo, o para las elecciones de gobernadores previstas para, según confirmó el CNE en una nota de prensa, el día domingo 15 de octubre. Esta es la fecha en la que, según el CNE, se van a llevar a cabo estos comicios luego de las auditorías que se realizarán previamente. Pero el proceso de las elecciones primarias estuvo marcado por participación alta, al menos en ciertas parroquias de un estado que es el de mayor asistencia electoral en el país, como lo es el estado Zulia, al occidente de Venezuela, pero en general con una abstención muy alta y también con irregularidades y focos de violencia, pero también con mucha incertidumbre, porque de 19 estados en los que hubo primarias, de 23, ya que en los otros se decidió la participación por consenso, excepto en Caracas, que no elige a un gobernador por ser el distrito capital con un régimen especial de gobierno. Solamente la MUD anunció a 13 candidatos debido a los resultados muy cerrados. Según reseña el diario El Nacional, en 3 estados hubo pugnas, hubo violencia. En Amazonas y Sucre, los aspirantes se dieron como ganadores, se autoproclamaron ganadores, y se prolongó la jornada después de las 5 de la tarde. Y en el estado Zulia hubo robos de actas y robos de cajas, pero también agresiones a miembros de partidos políticos e incluso a periodistas. A las 10 de la mañana la participación era de 3%. A las 12 subió a 8% y se calculó que al final variaría entre 10 y 15%. Para Emerson Blanchard, coordinador regional de la Mesa de la Unidad Democrática en el estado Zulia, la participación a nivel nacional en estas primarias se estima entre un 12 y un 15% en líneas generales. Pero hay que recordar que esta es una elección donde generalmente e históricamente para la oposición venezolana ha habido abstención. En 2012, en las primarias de 2012, antes de las elecciones presidenciales de ese año, en esas primarias que escogieron o terminaron por escoger a Capriles, Enrique Capriles, como candidato que se presentaría en la contienda contra Nicolás Maduro, el entonces candidato actual presidente, hubo una participación solamente de 10%. Y hubo también una participación baja en las primarias para los candidatos a diputados de las elecciones legislativas del 6 de diciembre de 2015. De hecho, hubo más de 7 millones de personas que participaron en esa contienda primaria y 5 millones para la primaria o las primarias previas a la candidatura presidencial de Enrique Capriles, de un padrón electoral de entre 18 y 20 millones de votantes que tiene Venezuela, según data del Consejo Nacional Electoral. Pero para estas primarias la apatía fue mucho mayor, porque, según asevera el periodista especializado en temas electorales Eugenio Martínez, solo 4 de cada 10 electores que dicen ser opositores, pero que tampoco simpatizan con la Mesa de la Unidad Democrática, muestran algún grado de interés en participar o mostró interés en participar en estas primarias. Pero hubo un resultado muy cerrado, pero también hubo resultados de alguna manera disparejos o con una amplia y holgada victoria. Tal es el caso de Carlos Ocariz, quien en el estado Miranda resultó electo como candidato de la Mesa de la Unidad Democrática a la gobernación de esa entidad con el 88% de los votos. Se enfrentará al candidato oficialista Héctor Rodríguez. Pero también, al no haber resultados definitivos y oficiales solo en 13 estados, pero no con cifras exactas de participación, de votos a favor de cada candidato electo y tampoco de abstención que las ofrecerá la Mesa de la Unidad Democrática en los próximos días, al parecer el partido que obtuvo mayor cantidad de candidatos electos fue Acción Democrática, con 12. El gran perdedor, Un Nuevo Tiempo, que no obtuvo ninguno, y Primera Justicia, que obtuvo únicamente 6 candidatos electos. Pero en el estado Zulia la situación fue muy particular. Fue el estado con mayor incidencia, tanto electoral como en cuanto a irregularidades en este proceso. Y es que la violencia del partido Un Nuevo Tiempo en Maracaibo, capital del estado Zulia,
junto a la victoria anticipada y cantada por este partido y el de su candidata a la gobernación, actual alcaldesa de Maracaibo, Evelyn Trejo de Rosales, pero también aunado al hermetismo de la Mesa de la Unidad Democrática sobre los resultados en el estado Zulia, dicen algo, y es que, según analistas, Un Nuevo Tiempo no supo organizar a su maquinaria para contrarrestar a la de Juan Pablo Guanipa, candidato por Primero Justicia, quien resultó electo, quien obtuvo la victoria por datos extraoficiales que de hecho la misma Evelyn Trejo reconoció, junto a su esposo, ex gobernador y expreso político, Manuel Rosales. Por ello, la baja popularidad de Evelyn Trejo, quien de hecho se limitaba a contestar ante los medios sobre el apoyo de Maracaibo a su gestión, ya que no hay cifras que ella estime o que por lo menos alguna estadística proporcione para generalizar ese porcentaje de apoyo a la gestión de Evelyn de Rosales como alcaldesa de la capital del estado Zulia al occidente de Venezuela. Por lo tanto, esta baja popularidad de Evelyn se dio ante el liderazgo de Juan Pablo Guanipa, quien surge como una especie de mesías o una alternativa al continuismo. Es decir, un candidato reformista, un candidato con una amplia capacidad de lucha en cuanto a alianza, pero también en cuanto a administración del capital político para tratar de desestabilizar el status quo creado por el hegemónico gobernador en el estado Zulia, Francisco Arias Cárdenas. Guanipa se autoproclamaba, antes del reconocimiento de los resultados por parte de Evelyn Trejo, como ganador, ya que proyecciones y medios de comunicación le daban ya la victoria con más de 80.000 votos aproximadamente a Guanipa. Pero para ese momento ni Un Nuevo Tiempo ni la Mesa de la Unidad Democrática se pronunciaban. Un Nuevo Tiempo se pronunció, pero la Mesa de la Unidad Democrática aún no se ha pronunciado. Evelyn Trejo reconoció finalmente el triunfo de Juan Pablo Guanipa. La sensatez política, según afirman analistas, la obligó a aliarse o a aliársele para enfrentar cualquier maniobra del actual gobernador que busca la reelección, Francisco Arias Cárdenas. Pero la jornada electoral de primarias en Venezuela estuvo marcada porque en el estado Zulia se registró una alta participación al inicio de la jornada, pero más que todo, irregularidades al comienzo de estas elecciones primarias. Así lo reseñan medios regionales que constataron la situación y realizaron un recorrido por los diversos puntos electorales habilitados por cada parroquia de cada municipio del estado Zulia. Los dos candidatos por el estado Zulia, Guanipa y Trejo, manifestaron solidez y optimismo durante el proceso. Ambos se mostraron convencidos de una contundente victoria sobre el otro, aunque ninguno estimó reportes o cifras de participación. Los venezolanos salieron a votar este domingo en lo que fue la 20ª elección en 18 años de 2 periodos presidenciales. Las primarias de la Mesa de la Unidad Democrática, con la que fueron electos los representantes de la coalición para la tarjeta unitaria de la MUT en las elecciones regionales del 15 de octubre, iniciaron alrededor de las 7 de la mañana con una rueda de prensa de la Comisión de Primarias de la MUT Zulia para dar apertura al proceso de votación en los 109 puntos electorales y 489 mesas habilitadas en la entidad para las primarias del 10 de septiembre. Para las 9 de la mañana se estimaba una participación de más de 1.000 personas aproximadamente, según afirmaba un dirigente del partido Primero Justicia, de Juan Pablo Guanipa, solo en la parroquia Olegario Villalobos del municipio Maracaibo, cuyo único punto activado se centró en la llamada Plaza del Ingeniero. En ese mismo centro ejercieron su derecho al sufragio Manuel Rosales, ex gobernador del estado de Zulia, y Evelyn Trejo, alcaldesa de Maracaibo y candidata a la gobernación. En octubre vamos a iniciar la recuperación del Zulia y lo colocaremos en el pedestal del que no debe bajar. Esto lo afirmó Manuel Rosales. Pero por otra parte, la candidata a la gobernación, Evelyn Trejo, anunció que cuentan con una alta participación, o que para ese momento contaban con una alta participación, sin precisar cifras, debido a que su partido, Un Nuevo Tiempo, contaba con el apoyo de Voluntad Popular, Primero Justicia y Acción Democrática. Pero hay que tener en cuenta que mientras ejercía su derecho al sufragio en la parroquia Cristo de Aranza, Juan Pablo Guanipa, el candidato por Primero Justicia, este afirmaba lo siguiente: no me arrodillaré ante la dictadura. Esto lo exclamó Guanipa al ser consultado por el equipo reporteril del diario regional ¿Qué pasa?, sobre si estima el candidato Guanipa la posibilidad de que desde el CNE se emita una inhabilitación política en su contra de resultar electo. Guanipa enfatizó que deben acabarse los liderazgos mesiánicos porque, y cito,
Es hora de liderazgos colectivos. Agregó que una vez llegue a la gobernación, en su gestión se trabajará con una alianza conformada por los partidos Primera Justicia, Voluntad Popular, Un Nuevo Tiempo, Acción Democrática y COPEI. La participación fue clave en el estado Zulia, hasta el punto de que la contienda estuvo tan cerrada de que se hablaba de que cualquier candidato podía ganar, e incluso la totalización de votos hasta ahora no está completa. Por lo tanto, o por ello, la MUD no se ha pronunciado hasta los momentos con un resultado oficial, pese a que ya se sabe, por reconocimiento de la candidata Evelyn Trejo, la ex candidata, que el triunfo es de Guanipa. Nuestro real adversario está en el Palacio de los Cóndores, la casa de gobierno en el estado Zulia. Esto lo aseveró Emerson Blanchard, coordinador regional de la Mesa de la Unidad Democrática en el Zulia, en referencia al gobernador Arias Cárdenas, y estimó Blanchard entre un 12 y 15% de participación. Sin embargo, Tomás Guanipa, diputado de la Asamblea Nacional y hermano del candidato Juan Pablo, aseguró que entre un 30 y un 40% de participación se registró solo en la parroquia Olegario Villalobos de Maracaibo, al procesar que Zulia es el estado con más asistencia a los centros de votación en 19 de las 23 entidades habilitadas para escoger de entre, para ese entonces, 63 candidatos en todo el país a sus representantes unitarios de cara a los comicios de gobernadores. Pero también hubo denuncias de irregularidades, y es que en la parroquia Cristo de Aranzá se registró una situación de violencia por presuntos desconocidos que intentaron boicotear el proceso electoral en ese centro. Esto lo dijo Gustavo Ruiz, miembro de la coordinación regional del Partido Voluntad Popular del preso político Leopoldo López. Pero asimismo, una fuente interna de la Comisión de Primarias de la Mesa de la Unidad Democrática en el Zulia informó a los medios de comunicación que hubo una irregularidad por un presunto voto asistido o por presuntas denuncias de voto asistido en el municipio Colón del estado Zulia. Claramente, ahora la oposición buscará trabajar unida, trabajar formando alianzas, trabajar formando lo que llama y denomina comandos unitarios por estado, alianzas entre los candidatos o los ex candidatos perdedores y los candidatos electos, para trabajar en una campaña política que monolíticamente puede hacer que la MUD presente un capital político basado en una agenda de propuestas mucho más amplia, según afirman analistas, para hacer frente a lo que el mismo presidente ha de alguna manera aseverado, bajo la orden de que los candidatos opositores electos deben subordinarse a la Asamblea Nacional Constituyente una vez lleguen a sus respectivas gobernaciones. Pero eso es algo a lo que la oposición se niega. No se va a subordinar, ni va a subyugar su gestión, ni tampoco sus planes de gobierno, ni su agenda a las directrices vía decreto de la Asamblea Nacional Constituyente. Entonces, esto puede generar una pugna política hasta el punto de que el gobierno, según estiman analistas políticos, instale especies de figuras políticas paralelas a las gobernaciones donde haya mandatarios regionales opositores o de oposición. Esto, según también lo aseveraba el candidato a la gobernación del estado Vargas por consenso, José Manuel Olivares, quien aseguraba que es posible que esto suceda debido a que, por ejemplo, en el estado Zulia se habla de que el actual gobernador, de perder las elecciones regionales, Francisco Arias Cárdenas, se quedaría con el cargo de presidente de Corpozulia, una corporación muy importante, una corporación energética muy importante del estado que opera en el Zulia, pero también la sede de Miranda, Corpo Miranda, llegaría a manos de perder la elección de Héctor Rodríguez, candidato por esa entidad. Por lo tanto, al manejar el monopolio de corporaciones del estado a nivel regional, puede de alguna manera incidir en las actividades comerciales que influyan en el presupuesto que maneja el gobernador electo, trátese de un gobernador de oposición o no, y esto puede implicar o tener implicaciones políticas importantes que traben en el ejercicio de gobierno de cada mandatario regional de oposición, porque desde el Ejecutivo se dicta la orden de que todos los candidatos opositores electos deben subordinarse a la Asamblea Nacional Constituyente, algo a lo cual se niegan rotundamente los candidatos, en especial Juan Pablo Guanipa, por el estado Zulia, al afirmar, y reitero, que no se arrodillará ante la dictadura. Por lo tanto, la pugna política puede crecer, y esto puede aumentar la controversia política y la ingobernabilidad hasta el punto de que los plazos electorales se extiendan, y esto incida o repercuta en las venideras elecciones presidenciales de 2018 previstas para el mes de diciembre. Así se encuentra el panorama político en Venezuela tras las elecciones primarias, con
el inicio ahora el 23 de septiembre hasta el 12 de octubre de las campañas políticas para las elecciones regionales del 15 de octubre, que determinarán entonces si efectivamente la oposición podría quedarse con, según estiman las encuestas, 16 de 23 gobernaciones en el país, algo que puede generar que el gobierno se halle entre la espada y la pared con una ingobernabilidad política e incluso también un capital político completamente mermado al tener gobernadores regionales o departamentales de oposición ejerciendo presión política para incidir directamente en un adelanto de los plazos electorales que lleven entonces a que el descontento sea tan alto que las elecciones presidenciales puedan de alguna manera arrojar un descontento mucho mayor expresado en las urnas por parte de la población, y esto acabar con la gestión del actual presidente Nicolás Maduro.